Hola, ¿qué tal? Bueno, pues seguimos desarrollando lo que son los siguientes métodos que nos tocan para nuestro controlador, que es el método find y find1. Para esto nos vamos a nuestro controlador que ya tenemos creado, ya tenemos nuestro método create. Ahora vamos a añadir el método find. Vamos a añadir export.find, que va a ser igual a una función que esta va a recibir igual nuestro objeto de la petición y nuestro objeto de respuesta. Estos dos parámetros nos los manda directamente o implícitamente nuestro ruteador de Express. Si nos vamos a las rutas, a nuestro ruteador que tenemos creado de nuestros empleados, si nos fijamos, nosotros importamos aquí el empleados controller y de este le estamos pasando que a la ruta le estamos pasando como parámetro un callback que es nuestro método create. Entonces, hay que recordar que es diferente pasar una función a ejecutarla. O sea, son dos cosas diferentes. Nosotros aquí solamente le estamos pasando la función. Por lo tanto, implícitamente, como el callback que recibe nuestro método post, este callback recibe lo que es nuestros parámetros, el request y el response. Entonces, al recibir estos dos parámetros, implícitamente se lo pasa a esta función. Por lo tanto, siempre estamos añadiendo nuestro rec y nuestro res en cada uno de los métodos, porque son los que nos pasa el ruteador de Express. Entonces, siempre que tengamos ligado un método o una función a una ruta en Express, siempre nos va a estar enviando implícitamente estos parámetros. Entonces, esto podría ser lo mismo a que si yo estuviera añadiendo, por ejemplo, aquí, el callback directamente aquí, ¿no? Como si tuviera una función y esta función recibiera un rec. Si nos fijamos, hasta aquí nos hace el autocompletado. Nos dice aquí un request handler que nos da un parámetro que es el request y el otro que es el response. Y aquí nos da otro de next, que esto es para otra cosa, lo vamos a ver después. Pero los que son de petición y de respuesta nos los da directamente aquí. Entonces, como les mencionaba, nos los pasa implícitamente al nosotros pasarle la función. Entonces, eso es lo mismo. Entonces voy a eliminar esta línea. Voy a irme a mi método find. Y dentro de este método find, vamos a ahora sí añadir pues nuestro procedimiento, ¿no? Si nos fijamos en nuestro método create, nosotros añadimos un new empleado. ¿Por qué? Porque vamos a crear uno nuevo. Necesitamos inicializar un nuevo modelo con sus parámetros correspondientes o los valores que le tocaban, ¿no? Entonces, para este caso, en el find no necesitamos nosotros crear nada de momento. O sea, nosotros no necesitamos instanciar el modelo en sí. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a hacer una consulta básica. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar? Simplemente especificándole el modelo, que es con el de empleado. Este de empleado es el que nosotros hemos importado hasta arriba de nuestro archivo. Y si nosotros le damos un punto y damos find, pues ya nos da todos nuestros métodos que tenemos disponibles para hacer una búsqueda, ¿no? Ahorita, como es un find normal, pues voy a añadir el primer método. Ok, entonces este nos dice que recibe un callback. Entonces es una función, ya sabemos que un callback siempre es una función, donde me pasa como parámetro un error y aparte los documentos de esta consulta, ¿no? Entonces yo no le voy a llamar document o res, yo le voy a llamar, como nosotros estamos consultando empleados, le voy a llamar aquí empleados. Entonces nosotros vamos a estar recibiendo, bueno, nos va a mandar en esta función un error y los empleados en caso de que no haya un error. Ok, entonces una vez que nosotros ya hicimos la consulta, recuerden que este callback siempre se va a ejecutar después de que se ejecute el find. Entonces vamos a mandarle ahora sí la respuesta al cliente. Una vez que ya se ejecute esto, vamos a mandarle una respuesta al cliente o le vamos a mandar más bien los empleados en JSON hacia el cliente.
Voy a decirle que mi respuesta va a ser en JSON igual, ya saben, porque al ser el formato JSON en cómo se guardan en la base de datos ya no va a haber ningún problema, ya no tenemos que castear nada, no tenemos que convertir nada porque en sí ya el formato sigue siendo el mismo todo el tiempo de los datos. Entonces, por esta parte, la verdad es que es bastante sencillo porque todo el tiempo están manejando los datos en un mismo formato, lo cual nos da bastante flexibilidad y nos ahorra muchísimo código porque no tenemos que hacer conversiones ni nada. Ok, entonces una vez que ya tenemos nuestro REST.json, lo único que hacemos es pasarle los empleados, porque como les dije, ya recibimos los empleados en formato JSON, porque ya sí están guardados en la base de datos. Ok, entonces lo que voy a hacer es, una vez que ya terminé esto, voy a irme hacia nuestro archivo de nuestras rutas. Voy a duplicar esta ruta. Le voy a decir que este ya no va a ser por método post, va a ser por método get. Porque recuerden que cuando nosotros vamos a consultar datos es por método get. Y le voy a cambiar hacia el método find. Ok, una vez que yo ya tengo esto, ya puedo consultar mediante la misma URL. Como ya tenemos añadido nuestro ruteador, ya no necesitamos hacer nada más acá en el app.js. Ya simplemente con que añadimos nuestra ruta y nuestro método, con eso tenemos para que pueda funcionar. Entonces me voy a ir nuevamente a mi Postman. Ya aquí debo de tener mi petición del post, que fue la que hicimos previamente. Voy a añadir una nueva, igual por get. Voy a copiar la URL del post y la voy a pegar acá en el get. Y lo único que voy a hacer es un send. Bueno, antes de esto voy a correr mi servidor. Recuerden que tienen que correr su servidor antes de hacer sus peticiones. Ok, una vez que ya corrió, no marcó ningún error. Ahora sí podemos hacer nuestra petición. Entonces, si se fijan, nosotros nos está trayendo todos los documentos sin ningún filtro ni nada. Simplemente le estoy diciendo, es como si hubiera hecho un select asterisco from de empleados. Entonces me trae todos los empleados que estén en esta colección. Entonces ya vimos que sí está funcionando. Por lo tanto, ya podemos proceder a crear nuestro find one. Voy a cerrar ahorita mi consola. Voy a copiar el método find. Lo voy a renombrar, lo voy a poner find one. ¿Y qué va a cambiar aquí? La diferencia de este es que nosotros tenemos un find one donde antes del callback nosotros podemos mandarle una condición, como ya nos menciona aquí. Tenemos una condición y que es un Mongoose Filter Query, o sea, es un filtro para nuestra consulta. Y esto lo recibe como un objeto, por lo tanto tenemos que meterlo entre llaves. Aquí lo único que voy a hacer es filtrarlo por el ID que tiene ese documento, o bueno, traer más bien un documento con cierto ID. Entonces lo que voy a hacer es especificarle eso. Para poder añadir este filtro, nosotros nos tenemos que fijar que aquí en este campo, el ID, el que nos genera automáticamente, no lo nombra como guión bajo ID. Entonces tenemos que especificarlo igualito. Le ponemos guión bajo ID, dos puntos, y le vamos a decir que este valor lo va a tomar de el request .params .id, que es como le vamos a llamar. ¿Por qué ahora lo estoy tomando de params? Porque los params son todos aquellos parámetros que van mediante la URL. O sea, todos aquellos parámetros o datos que le mandemos por la URL lo vamos a tomar por params. Si es por post o por el cuerpo de la petición, pues lo vamos a tomar como el body, que era como lo habíamos hecho en el create. Pero en este caso, en el find one, como le vamos a pasar el ID que queremos buscar mediante la URL, por eso lo estamos tomando mediante params. Entonces, ¿cómo le especifico que va a ser este campo o esta variable, ¿no? O esta propiedad? Pues simplemente guardamos nuestro archivo. Bueno, aquí le voy a cambiar el nombre porque como solamente estamos trayendo uno, pues voy a especificarle el nombre de los documentos que nos traiga como singular, ¿no? Porque solamente nos va a traer uno. Entonces le voy a quitar la S, empleado, porque solamente nos va a traer un empleado. Y con esto ya quedaría. Entonces voy a irme a mi roteador
igualmente voy a duplicar mi línea. Aquí le voy a añadir que este va a ser hacia find one y que va a cambiar en esta ruta. Que nosotros, ahora como les mencionaba, como por la URL le vamos a estar pasando el ID, pues le tenemos que especificar aquí cuál va a ser ese campo, ¿no? Entonces nada más le doy 2 puntos, ID. Entonces de esta forma, así como le llamé aquí, así lo podemos mandar a llamar aquí dentro del params ID. Si yo le pusiera, no sé, por ejemplo, index, por ponerle otro nombre, pues aquí lo tendría que llamar como index igual. Y así es como nosotros le pasamos estos datos por la URL. Entonces le voy a dejar como ID. Simplemente nada más era para explicar esta parte. Igual le dejo aquí como ID, guardo y guardo este también. Y ya tenemos nuestra ruta y nuestro find one. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, voy a volver a añadir otra pestaña. Igual lo dejamos por get. Voy a copiar esta línea. ¿Y qué pasa? Si se verá que pues es la misma URL y por get y todo, pero si nosotros la ejecutamos así como está, pues nos va a traer, si se fijan, que era el pasado. Ahorita estamos ejecutando el find solamente. Si se fijan, nosotros tenemos un corchete de inicio y de fin. Esto quiere decir que es un arreglo de documentos. Entonces aquí estamos haciendo el find, que era lo que les mencionaba, que nos traía todos los registros, por lo tanto nos lo trae como un array de documentos. Entonces, ¿qué pasa ahora si nosotros le mandamos un ID aparte en la URL? Pues parecerá que nos trae el mismo resultado, pero no es así. Si se fijan, ahora ya no tenemos los corchetes ni de inicio ni de fin, porque quiere decir que solamente nos trajo un documento y fue el que le especificamos. Si yo le quitara una letra, un número, etcétera, pues no nos traería nada. ¿Por qué? Porque ya ese ID no existe. Entonces, de esta forma ya vemos que sí nos está funcionando este método. Entonces, de esta forma ya añadimos nuestro find y nuestro find one a nuestro controller. Y pues obviamente se le puede añadir más filtros a nuestro find one, por ejemplo, si quisiéramos añadir el nombre, etcétera, aquí le ponemos nombre, que también filtre por nombre y por ID, y ya le podemos estar especificando, ¿no? Entonces, esta sería nuestra forma de crear nuestros métodos para buscar nuestros documentos.